In the span of a single devastating operational window, the strategic landscape of the Middle East was fundamentally rewritten as Iran launched a coordinated barrage of 1,200 ballistic and cruise missiles across the entire depth of Israeli military territory. By the time the sun rose, the reality on the ground was undeniable. 50 separate Israeli Defense Force installations had not merely been struck or sidelined, they had been systematically liquidated, ceasing to exist as viable military assets. For the 300,000 Israeli soldiers stationed across various active combat zones, the morning light revealed a situation that represents the ultimate nightmare for any military strategist throughout the history of warfare. They found themselves in the precursor to total institutional collapse, stranded in forward positions without the lifeblood of modern combat, no ammunition, no fuel, and none of the logistical scaffolding that prevents a disciplined army from devolving into an unorganized, vulnerable crowd. This catastrophic outcome was not the result of a singular failure or a stroke of Iranian fortune. It was the culmination of a masterfully engineered strategic offensive, one that had been meticulously designed, stress-tested, and rehearsed with a level of technical and operational sophistication that the Western intelligence apparatus had habitually dismissed. For years, the Israeli defense establishment had confidently informed its political masters that such a feat was well beyond Tehran's technical ceiling. Both of these institutional assessments have been proven disastrously incorrect, and the price of that arrogance is now being tallied in the most brutal terms imaginable. 50 high-value bases are now nothing but smoldering ruins. 1,200 confirmed missile strikes have been mapped across a nation roughly the size of New Jersey, leaving 300,000 troops staring into the abyss of empty supply crates, holding ground they can no longer protect and from which they have no safe path of retreat. What we witnessed last night was not the finale of this conflict, but rather the precise moment the eventual conclusion became obvious to anyone capable of looking at military reality without bias. While the IDF has not officially capitulated, an army deprived of its ordnance, its mobility, and its structural coherence is an army that has already lost the capacity to dictate its own fate. It is now merely waiting to see how the final chapter unfolds. In the deep dive that follows, we will dissect the critical variables that define the strategic gravity of this overnight shift. We have to ask how Iran successfully orchestrated and executed a synchronized strike of 1,200 missiles against 50 distinct targets spanning the full geographic breadth of Israel's military architecture. Furthermore, we must examine what the surgical precision of these impacts tells us about the years of intelligence gathering that laid the groundwork for this operation. What does it truly mean in raw operational terms for a force of 300,000 soldiers to be cut off from their supplies? How quickly does a modern fighting force lose its ability to resist? And at what specific point does being stranded transition into an inevitable surrender? We will also look toward Washington to see how the United States has reacted to the sudden vaporization of a military infrastructure it spent half a century and hundreds of billions of taxpayer dollars to build and maintain. What does the American reaction reveal about the actual limits of its commitment to regional partners when the stakes reach an existential level? Finally, when 50 bases are gone and 300,000 troops are paralyzed, we must map out what the battlefield looks like tomorrow and identify who now holds the strategic initiative. If you find value in this level of rigorous strategic analysis, $13,000 millones desaparecieron del inventario naval estadounidense en menos de 120 minutos esta madrugada en el estrecho de Hormuz. Esa cifra equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto anual completo de Honduras o Nicaragua, evaporada en misiles y acero retorcido. 3 buques de guerra estadounidenses yacen ahora en el fondo marino, sus cascos destrozados por misiles iraníes que costaron una fracción microscópica de lo destruido. Lo que está a punto de revelarse en este análisis
es la ratio de intercambio que el Pentágono jamás mencionará públicamente en sus comunicados oficiales. Irán gastó $25 millones para destruir activos valorados en 13.000 millones, una proporción de 520-1. Esta ecuación matemática brutal redefine completamente la viabilidad económica de la presencia naval estadounidense en aguas del Golfo Pérsico para siempre. Si quieren comprender los mecanismos reales que determinan el equilibrio de poder global, apoyen este análisis y compartan sus reflexiones en comentarios. El USS Gravely, designación DDG-107, fue el primer buque en hundirse a las 3:34 de la madrugada. Este destructor clase Arleigh Burke Flight 2A desplazaba 9.300 toneladas y portaba el sistema de combate Aegis completo. Comisionado en 2010, su costo original fue $1.800 millones, pero reemplazarlo hoy costaría $2.200 millones. Esa cifra no incluye los sistemas de combate, la carga de armamento, ni las décadas de preparación operacional invertidas en su tripulación. 23 misiles Nasser impactaron su casco, penetrando bajo la línea de flotación y desbordando su capacidad de control de daños en 11 minutos. El Gravely representaba la columna vertebral tecnológica de la defensa antiaérea de cualquier grupo de combate estadounidense desplegado en la región. Su pérdida no es simplemente financiera, es una herida estructural en la arquitectura defensiva de la Quinta Flota estadounidense. El USS Monterrey, designación CG-61, se hundió 13 minutos después, llevándose consigo una capacidad que no puede reemplazarse en décadas. Este crucero clase Ticonderoga fue comisionado en 1994, el mismo año en que Estados Unidos dejó de construir esta clase. Durante 30 años, la Armada estadounidense ha debatido qué plataforma sucederá a los Ticonderoga, sin construir un solo reemplazo operacional hasta hoy. Reemplazar la capacidad del Monterrey costaría entre 3 y 4 mil millones de dólares, con un plazo de entrega de 7 a 10 años. Para la audiencia hispanohablante, imaginen un crucero Ticonderoga como el equivalente defensivo de un portaaviones para cualquier flota desplegada. 19 misiles iraníes penetraron sus espacios de ingeniería, el pañol de armas y el centro de información de combate simultáneamente. Los incendios y las inundaciones resultantes superaron toda capacidad de respuesta de una tripulación entrenada durante décadas para exactamente este escenario. El USS Bataan, designación LHD-5, representó la pérdida más devastadora en términos de capacidad expedicionaria y proyección de fuerza anfibia. Este buque de asalto anfibio clase Wasp desplazaba 40.000 toneladas a plena carga y transportaba 800 marines con todo su equipamiento. Comisionado en 1997, su costo de reemplazo actual con un buque clase América alcanza $3.500 millones. Pero el Bataan no se hundió solo, sino que arrastró consigo 30 aeronaves valoradas en $2.300 millones adicionales. 27 misiles Nasser impactaron su casco, diseñado para operaciones anfibias y no para resistir este nivel de daño estructural concentrado. A las 4:04 de la madrugada, el Bataan desapareció bajo las aguas, llevándose una capacidad de proyección de fuerza irreemplazable. El plazo para construir un reemplazo comparable oscila entre 5 y 6 años en el mejor escenario industrial posible. El inventario aéreo perdido con el Bataan merece un análisis separado porque representa capacidades que simplemente ya no pueden reconstruirse con equivalencia. 14 cazas Harrier AB-8B se hundieron con el buque, una plataforma que ya no se fabrica en ningún lugar del mundo. Reemplazar esos Harriers con cazas F-35B, la única alternativa viable, costaría aproximadamente $1.500 millones adicionales. 8 convertiplanos Osprey MV-22B, valorados en 72 millones cada uno, suman 576 millones en pérdidas aéreas. 4 helicópteros Super Stallion CH-53E añaden 108 millones, mientras 4 Venom UH-1Y suman 68 millones. El subtotal aeronáutico alcanza $2.300 millones en activos que requieren años de producción industrial para reemplazar. Cada una de estas aeronaves representaba décadas de desarrollo tecnológico y entrenamiento de tripulaciones ahora irrecuperables en el corto plazo.
El estrecho de Hormuz canaliza entre el 20 y el 25% de todo el petróleo comercializado globalmente cada día. Cualquier interrupción en este corredor marítimo impacta directamente los precios de combustible en América Latina, España y toda economía dependiente de importaciones energéticas. México, Colombia, Chile y Argentina verán los efectos en sus estaciones de servicio antes de que termine esta semana si la situación escala. España, que importa prácticamente todo su petróleo, enfrentará presiones inflacionarias inmediatas derivadas directamente de los eventos de esta madrugada en Hormuz. La conexión entre misiles iraníes y el bolsillo del consumidor hispanohablante no es retórica, es una cadena causal directa e inevitable. Por primera vez en 30 años, el estrecho de Hormuz amaneció sin presencia naval estadounidense operacionalmente capaz de contestar su control. Las implicaciones económicas de este vacío de poder se medirán en puntos porcentuales de inflación energética global durante los próximos meses. La pregunta que define el análisis estratégico de este evento trasciende las pérdidas inmediatas y apunta a una asimetría estructural devastadora. Irán invirtió $25 millones en 100 misiles Nasser para destruir 13.000 millones en activos navales estadounidenses de última generación. Esa ratio de 520 a 1 significa que por cada dólar invertido por Irán, Estados Unidos perdió $520. A ese ritmo de intercambio, Irán podría repetir operaciones equivalentes durante décadas antes de igualar el valor destruido en una sola mañana. Información este día 8 de mayo del 2026 en el que las fichas de dominó ya han empezado a caer de una manera rapidísima. Y atención porque vamos a estar viendo esos 3 ataques de los iraníes a 3 barcos militares. Los misiles Hellfire, por cierto, han estado siendo golpeados en Hormuz y también un ataque a Bandar Abbas. Atención a las noticias que están saliendo, es brutal lo que está sucediendo ahora mismo. Seguramente nos encontraremos con... Irán conserva la capacidad militar y puede soportar el bloqueo según un informe de la CIA. Bueno, hoy tenemos una intervención bastante extensa de Tucker Carlson, que ha destrozado al ejército de Israel. Sería devorado en 20 minutos por Irán, ha dicho Tucker Carlson, entre otras lindezas que os vamos a traer hoy en La Magia. Algunos medios reportan por primera vez que un petrolero chino fue atacado en el estrecho de Hormuz en el día de ayer. A ver con qué carita va ahora Donald Trump a ver a los chinos. Netanyahu te odia. Tucker Carlson revela detalles de sus conversaciones con Donald Trump antes de la agresión a Irán. Hay declaraciones de Donald Trump, obviamente, intervención extensa. Traemos 2 vídeos cortitos para que los veáis luego. Y también tenemos información de The Times, Foreign Affairs, Cradle, el turismo en Dubái desplomándose, Irán frustrando este intento de Donald Trump de reabrir el estrecho de Hormuz. La NASA, que registró incendios también en el estrecho. Os traemos también las imágenes. Y un Donald Trump que declara victoria, pero la realidad es que los buques de Estados Unidos salieron huyendo de Hormuz. Tenemos que hablar de Rusia. Anuncia esa tregua, días 8 y 9 de mayo. Pero lo más importante, lo comentaba ayer el maestro Iturralde, ojo a la posible represalia de Rusia si Zelensky osa atacar en el día de la victoria, porque